Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 27 de agosto del año 2021 en nuestra videoconferencia de los viernes y el último viernes de cada mes, como es una costumbre. El tema va a ser Estrategia Latinoamericana para una alimentación complementaria óptima. Y este tema, pues tenemos un ponente verdaderamente de lujo, conocido por todos ustedes, y me voy a permitir hacer solamente un mínimo resumen curricular. El doctor Arturo Perea Martínez es egresado como médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo posgrado en pediatría en el Hospital de Pemex, es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría, expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría, encargado del Departamento de Pediatría Integral, coordinador de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles en el Instituto Nacional de Pediatría, profesor de varias universidades nacionales, autor de múltiples publicaciones científicas indexadas nacionales y extranjeras, autor y coautor de libros sobre nutrición, director de la Alianza por la Nutrición Infantil. Es un gusto para mí recibir al doctor y académico Arturo Perea Martínez. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Es un verdadero privilegio contar con la oportunidad de saludarles. No quiero hacerlo de manera puntual a uno de ustedes porque se me iría el tiempo que tenemos destinado para introducirlos en este tema que vamos a disertar hoy. Pero da muchísimo gusto que la República, a través de cada uno de los que hoy la representan, esté con nosotros y por supuesto a los hermanos latinoamericanos, en particular de Argentina y de Venezuela, y los que se adicionen. Verdaderamente aprecio mucho la oportunidad que nos da el doctor Eduardo Lara de estar con todos ustedes. Adentrándonos al tema, créanme que esto es una circunstancia que vale la pena reflexionarla. Y vale la pena reflexionarla porque creo que hemos dejado pasar por alto una gran oportunidad que todos podríamos hacer uso en lo cotidiano de nuestro ejercicio profesional para mejorar lo que es el objetivo de todos nosotros, la salud y el bienestar de los niños y los adolescentes en nuestra región. Hablar de la estrategia latinoamericana para una alimentación complementaria óptima nos lleva a la necesidad de describir algunas de las razones por las cuales estamos introduciéndonos en este tema. Todo se cristaliza cuando en el magno congreso liderado por Lalo Lara, Pediatría de Primer Contacto, en donde muchos de ustedes, como nosotros, participamos, traté de señalar lo que era la alimentación complementaria como un proceso subestimado. Llamó la atención este señalamiento, y es que en realidad lo que yo trataba de externarles es lo que todos conocemos. La nutrición es un rector de la salud, es un elemento que permite recuperarla cuando la hemos perdido, o por lo menos en estados mórbidos mejorar esto gracias a una buena nutrición. Y es importante a lo largo del ciclo de la vida, en todas las etapas de la vida. Y nos vamos dando cuenta cuando estamos entrando en etapas donde el proceso de cambio corporal del envejecimiento natural o los estadios ya de envejecimiento nos reclaman cómo están nuestros músculos, nuestros huesos, nuestra función auditiva, cerebral, etcétera. Y como todos ustedes saben, esto también es epifuncionalmente regulado por los alimentos. Pero indudablemente son las etapas tempranas de la vida en donde la
plasticidad de la especie humana hace que su deficiencia puede tener un resultado ideal en la primera circunstancia y no tanto en la segunda. De tal manera que somos los responsables directamente de trabajar en que esto sea de un buen pronóstico. Desafortunadamente, la realidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es que las tasas de lactancia materna en el mundo siguen siendo globalmente menores a lo deseable. Esto es, actualmente andamos alrededor del 40% y como se señala en los que lideran las propuestas de lactancia materna exclusiva, el hecho de que se obtuvieran tasas por encima del 50% podría establecer un beneficio real en morbimortalidad infantil, de tal manera que cerca de 800,000 niños podrían no morir gracias a los beneficios que da la lactancia. En directo con el tema de hoy, menos del 25% de los pequeños de 6 a 23 dieta y en la frecuencia de las comidas. Quiere decir que el proceso de alimentación complementaria, por múltiples factores y particularmente por temas de inseguridad alimentaria y desafortunadamente por algunos factores altamente manipulables, como lo veremos más adelante, hace que los nenes incumplan esta necesidad y las consecuencias son mediatas y también de carácter inmediato, como por ejemplo que hoy por hoy el 45% de las muertes infantiles se asocia a problemas de nutrición. Así, la malnutrición como un reto global en cuestión de nutrición de niños de 0 a 5 años de edad es la principal causa directa o indirecta de muerte y además de discapacidad, un tema que ya tocaremos en alguna ocasión, porque también es muy importante hablar de la prevención y el tratamiento nutricional de la discapacidad. Y neonatal y en el largo plazo, lo que abunda en nuestro tiempo, que es la llamada no transmisibles, que son entonces de manera muy puntual. Los retos vigentes en nutrición infantil son tasas bajas de lactancia materna exclusiva, un alto índice de muerte infantil, particularmente en países de ingresos medios y bajos, en donde las regiones de Asia, África y LATAM, América Latina, son de las más vulneradas, y se les adiciona el tema de las cifras crecientes de obesidad también en estas regiones. Esto en conjunto nos involucra en un tema que también es relativamente reciente, que es la llamada triple carga de malnutrición, que se refiere a esa condición en la en el binomio durante la etapa temprana de la vida. Es tal el impacto de la triple carga que hoy por hoy podríamos decir que 200 millones de pequeños menores de 5 años de edad en todo el planeta se ven afectados por cualquiera de estas tres expresiones, 200 millones. Y evidentemente amenaza su salud presente y futura. Y esto no solamente ahí, amenaza su desarrollo y amenaza los alcances del potencial que podrían tener gracias a un buen estado nutricional. Si le ponemos nosotros un carácter monetario, pueden sumar que estas tres expresiones de malnutrición cuestan globalmente 7 billones de dólares cada año, lo que se podría pensar que una inversión mucho menor a este presupuesto podría impactar muy positivamente en favor de los pequeños en el corto y largo plazo. Nuestro país tiene una historia que les invito a que lean este reporte del Coneval. El Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, en donde
se establece una historia en nuestro país de 1865 a 2006. Es un interesante artículo y que nos dice cómo evolucionó desde finales del siglo XIX hasta la fecha la condición de nutrición en nuestra población. Es interesantísimo que al principio del siglo XX, hasta el 72% en algunas áreas de nuestro país, México, tenían los adultos desnutrición. Consumían en promedio 1,700 calorías por día. 70% de esas calorías eran de fuente de hidratos de carbono. El resto eran grasas y las proteínas eran escasas y generalmente de origen vegetal. En ese tiempo, la desnutrición infantil alcanzaba a los menores de 3 años hasta en un 53%, con déficits de 10% o más del ideal para su talla, y a los pequeños de 4 a 6 años al 33%. La obesidad en adultos en ese tiempo apenas si se acercaba al 9% en los menores de 50 años y en los mayores de 50 afectaba al 10%. Qué radicales diferencias a lo que hoy día vemos. Pero lo que podríamos resaltar del reporte Coneval era que las expresiones de malnutrición hacia la baja, hacia la desnutrición, se daban particularmente por el tema de vitaminas. No era raro que se observaran los fenómenos de deficiencia en niacina con pelagra, con deficiencia de vitamina D, con los raquitismos. Muchos de nosotros vimos los casos de expresión cardiovascular neurológica del beriberi y muchas otras más. Ya existía una prevalencia sustantiva de deficiencia de minerales y también en los niños afectadas las proteínas. Indudablemente los estudios y aportaciones de nuestros maestros de siempre, el maestro Federico Gómez Santos, el doctor Rafael Ramos Galván y el maestro Joaquín Cravioto, nos ofrecieron aportaciones importantísimas que han regido en mucho el entendimiento del tema de desnutrición, pero yo creo que los maestros jamás imaginaron cómo iba a evolucionar a la actualidad, y hoy por hoy tenemos la necesidad de reflexionar que sus aportaciones fueron en un contexto diferente al que hoy tenemos y que requerimos necesariamente hacer ajustes, y esto se extiende, como lo he dicho, a nuestra región en particular. Estoy hablando de América Latina. Seguimos con México y podemos ver que la malnutrición en su triple cara afecta, y lo vemos en el tema de la obesidad, pues ya todos sabemos que de nuestros pequeños, 1 de cada 3 tiene sobrepeso, obesidad, y en nuestros adolescentes el asunto afecta mucho más a las mujercitas, donde hasta cerca del 40% de nuestras niñas tienen sobrepeso, obesidad, y esto casi garantiza una nueva generación de obesidad y enfermedades no transmisibles. En el tema en particular de la nutrición, hasta el 15% de los niños de menos de 5 años de edad en comunidades de menos de 100,000 habitantes, de acuerdo con la FAO, viven el problema de desnutrición. Y el tema que se ha agregado de manera muy particular, que es la deficiencia de micronutrimentos, establece, de acuerdo con la FAO y con el SANUD 2018 de nuestro país, que 38% de los niños de 12 a 24 meses de edad padecen anemia por deficiencia de hierro. Es decir, de aquel 23 o 24 que la versión 2012 nos dio de la SANUD, hoy se eleva al 38%. Pero no solamente es esta deficiencia de hierro que todos conocemos, las endemias, y podría decir pandemias silentes de deficiencias de micronutrientes superiores al 20%, como es la deficiencia de zinc y de vitamina D, es una de las circunstancias que poca respuesta sanitaria ha tenido. Es decir, tienen una latencia realmente lenta y la respuesta deficiencias de yodo, calcio y vitaminas A y componente complejo B. En nuestro país, el hierro, para todos reconocer el impacto, podríamos ver que esta mapa de carácter pictográfico nos puede señalar que parecería que solo 2 de nuestras entidades, particularmente Guerrero y Campeche, son las afectadas por una prevalencia que supera el 30% de su población infantil. Pero todos estamos de acuerdo que las prevalencias de las entidades norteñas, sean del noreste o del noroeste, que tienen prevalencias de 15 hasta el 20%, no pueden presumirse de excluidas de esta
alerta de deficiencia vigente por tantas décadas de este micronutrimento y con el impacto que tiene. Y bueno, hacia el centro, a la parte central del norte y al centro de la República, pues seguimos teniendo tasas altas de 20 a 30% de deficiencia. Esto es muy importante porque la media internacional de prevalencia de anemia es del 32% y nosotros andamos sobre el 38.3% en algunos grupos de edad. Así que esto es importante porque si nosotros observamos la aportación de pivina que nos dice la doctora allá en Italia, en un análisis del impacto que puede tener la carencia de un micronutrimento, por ejemplo, en este caso el hierro, en donde si nosotros dejamos que siga existiendo, estamos llevando a nuestros pequeños a vivir desórdenes cognitivos y neuroconductuales, más allá de solamente el tema de estatura y todo lo que implica la deficiencia de hierro o la anemia crónica, y adultos potencialmente también reducidos en lo que se refiere a su cognición, a sus destrezas, a su potencial de escalabilidad social, económica, y por supuesto con esto se llevan a las economías de la nación y por supuesto de la región. Así que tenemos poblaciones que potencialmente van a tener salarios bajos, menos años de vida ajustados por discapacidad, y las naciones vamos a tener menor Producto Interno Bruto. La doctora Pivina dice que por cada dólar que nosotros invirtiésemos en la prevención de la deficiencia de hierro, podríamos ahorrarnos $6 en atención a este tipo de problema en la etapa escolar y hasta $30 del potencial productivo de un adulto. Es decir, la inversión va del 1 al 6 o del 1 al 30, y en economía esto es muy fuerte, de tal manera que tendríamos que reflexionar la importancia de orientar a las poblaciones que los pocos recursos que tienen los orienten hacia este tipo de aportaciones o de inversiones en aras de mejorar la circunstancia que hoy se vive. Y esto ha sido publicado recientemente, es uno de los reportajes más recientes que hace la Organización Panamericana de la Salud en el tema de la nutrición en América Latina y en países del Caribe. Y si señalamos a nuestro país, vemos que en el tema de desnutrición la prevalencia y además los millones de pequeños afectados van a la alta desde lo que es el año 2000 hasta donde llega este reporte que es cercano al 2020. Y así como este país nuestro, muchos otros países están viviendo esta tendencia de un incremento en la prevalencia de las expresiones de malnutrición. Así entonces, el organismo establece la necesidad de unificar esfuerzos para poder contener el impacto que está teniendo esta circunstancia en la región, y en particular tendríamos que hacer una verdadera acción de carácter social en donde se promuevan tempranamente nuevos patrones de orden alimentario que tendrán que ser adecuados a muchas circunstancias, y vamos quitando sin olvidar esos aspectos de las leyes de la alimentación que deberán de seguir vigentes, de la suficiencia, el equilibrio, la adecuación, etcétera, lo completa, en fin, para darle un matiz de orden económico, social y de otras características que deben de ser involucrados en estos ajustes que estamos sugiriendo. El organismo, la Organización Panamericana de la Salud, particularmente dice la alimentación complementaria debe de ser retomada por parte de los sistemas de salud como un vehículo de contención de la realidad que hoy se vive, de tal forma que nosotros tomamos este referente como uno de los vehículos para expresar nuestra oportunidad y llevarlos a que la alimentación complementaria en el contexto de la triple carga de la malnutrición nos abre un panorama de múltiples directrices en donde estos esquemas que hoy reconocemos que tienen una ductibilidad mayúscula acorde con muchos elementos, en donde inciden especialistas que a veces no tienen nada que ver con la nutrición o que están muy distantes de lo que es la salud de los niños, nos empiezan a influir como para retrasar alimentos o para apresurar alimentos. Y nos damos cuenta de que esas recomendaciones que hace casi 3 décadas nos dieron sobre el retraso en el aporte de algunos alimentos, por ejemplo, llámese huevo, llevó a que uno de los recursos más importantes de alimentación en las poblaciones como las nuestras se enlenteciera en aras de prevenir algo que no tiene una prevalencia tan sustantiva como lo que hoy vivimos de deficiencias. Y solo digo eso. Y desde el punto de vista
de alimentos importantes por ser vehículo de nutrimentos que hacen presente y futuro, como son los minerales? ¿Qué podemos decir de la carne, que muchas veces nuestros esquemas de alimentación complementaria los retrasaban en aras de fundamentos no científicos y más de sugerencias? De tal manera que eso hay que entenderlo. Y la consistente e indeseable lucha de la industria con los sistemas de salud, de no reconocer que la nanotecnología ha hecho que la ingeniería de los alimentos enriquezca diferentes tipos de productos que han sido mediadores y portadores de nutrimentos que podrían llegar a las poblaciones más marginadas a través de esos productos alimentarios de alto consumo, y que desafortunadamente han permitido que invada la industria no responsable a nuestras poblaciones, y en lugar de que se dirija el recurso hacia algo que nutra, lo dirigen hacia otra cosa. Así tenemos ya hoy día cereales infantiles que nos cuesta mucho trabajo entender que han sido manipulados en una forma que se les quitaron los azúcares añadidos y que son vehículos de vitaminas y minerales que muchas veces podrían hacer futuro, y por el estilo hay muchos alimentos más. Lo cierto es que la alimentación complementaria está ubicada en esa área de oportunidad, de plasticidad, que es periodo de los llamados primeros 1000 días. Y si quisiera yo darle un fundamento al por qué debemos de reflexionar que la alimentación complementaria es una oportunidad adicional, tendríamos que ver el dato que hablaba yo al inicio de la presentación, de que la lactancia materna exclusiva, arriba del 50%, previene la muerte de más de 800,000 pequeños menores de 5 años, pues la alimentación complementaria, de acuerdo con reportes de la Organización Mundial de la Salud y con sus cálculos, evitaría al menos 700,000 muertes más. Es decir, ya en ese impacto de moro y mortalidad podríamos darnos cuenta que la alimentación complementaria óptima, regionalizada y lo mejor posible administrada a nuestros pequeños se equipara con el beneficio en moro y mortalidad que tiene la lactancia materna. Esto evidentemente requiere de contextos con un enfoque de responsabilidad multisectorial, en donde se contengan las malas prácticas de producción de alimentos lesivos, se induzcan las que sean responsables, y por supuesto los profesionales de la salud tomemos la oportunidad. ¿Cuáles son los aspectos relevantes alrededor de la alimentación complementaria? Primero, tendríamos que reconocer que el concepto se ha ido quedando corto. Cualquiera de los organismos que ven ustedes en esta lámina hablan solamente que la alimentación complementaria es la introducción de alimentos no lácteos en la dieta de un bebé que está básicamente dada por la leche materna y o un sucedáneo de la misma. Esto solamente involucra a la etapa de los 6 a los 24 meses, cuando en realidad la alimentación complementaria abona no solamente a la nutrición, en donde permite lograr una suficiencia nutricional que podría garantizar el óptimo crecimiento, desarrollo y bienestar del niño. En la salud, a través de los recursos nutrimentales, induce diferentes acciones en el organismo, como es la regulación de la respuesta inmune, el equilibrio metabólico sistémico, el desarrollo cerebral, la cognición y muchas otras funciones. Tendríamos que reconocer los fundamentos de estas propuestas que emanan de consensos, a veces desafortunadamente empíricos, otras veces con la mezcla que ejerce la política pública y las restricciones para lo que se reconoce hoy día con tanta innovación y tanto conocimiento de la nutrología aplicada, nos ha sujetado a este tipo de esquemas que son muy buenos, son vigentes, los seguimos recomendando, esquemas de cómo se introducen los alimentos en las diferentes etapas de la vida, y que nos van diciendo de alguna forma simplificada para aterrizar con los profesionales de primer contacto una buena propuesta, la mediación hacia nutrir mejor a nuestros pequeños. Sin embargo, si nos damos cuenta en la comunidad, las realidades en torno a las barreras que se tienen para una alimentación complementaria saludable tienen que ver con la culturización que hay en la comunidad, con la circunstancia socioeconómica que hay en la misma y con otros aspectos. Así en la comunidad la inequidad, la pobreza, la marginación, los hábitos, la cultura, los mitos, las redes sociales actuales con información no científica, la industria de los alimentos no responsables y la inseguridad alimentaria que en México afecta a la mitad de las familias, indudablemente van a contener la oportunidad de dar una alimentación saludable. Pero si a eso le abonamos la poca profesionalización en el proceso de alimentación complementaria, en donde decimos
Yo siempre lo he hecho así y me ha funcionado. O no es posible aplicarlo en la población que yo atiendo porque me piden que les recomiende salmón y aquí no tienen ni agua. Es un tema que se aprende en la práctica diaria o no existe evidencia de los resultados como argumentos para cerrar la oportunidad de aperturar nuestro mejor conocimiento de este tan importante proceso, son barreras susceptibles de manejar. Vean ustedes además la realidad. Y esto coincide con un estudio que hace más o menos 20 años se hizo en el Centro Médico Nacional respecto hacia dónde iba la práctica del pediatra respecto a la alimentación complementaria. Este estudio de la Asociación Española de Pediatría nos describen cómo se maneja la alimentación complementaria en ese país y hablan que el 95.3% de los pediatras utilizan hojas informativas de alimentación complementaria y de ese 95.3% de pediatras que utilizan hojas, 1 de cada 4, más o menos el 28%, utilizan hojas de elaboración propia. Es decir, podría ser bueno que se den a la tarea de conformar alguna alimentación que corrija alguna hoja informativa de esas que luego recibimos de un libro, de un laboratorio, etcétera. Pero lo más importante es que igual que en aquel estudio del Centro Médico Nacional, donde solo el 26% de las familias vistas por pediatras llevaban la práctica de la alimentación complementaria como se las indicaba a su médico, en este estudio dicen que apenas el 37% de las propuestas de alimentación complementaria de los pediatras son aplicadas en el ejercicio diario. Esto evidentemente habla de que el contexto, sea la familia, sean los conocidos, el internet, las costumbres influyen. Vean, por ejemplo, que en esa comunidad de profesionales, el 60% inicia la alimentación complementaria a los 6 meses de edad, el 24% a los 5 meses y el 10% a los 4 meses. La heterogeneidad que hay de inicio, como la heterogeneidad que hay en el contenido y la forma, la vivimos también en México. Es importante decir que la alimentación complementaria tiene bases científicas, que no es solamente un esquema. Igual que la alimentación complementaria que llega a la morbimortalidad infantil de una forma benéfica, pues evidentemente los elementos que conforman este vehículo tan importante de nutrición que es la leche humana, junto con sus componentes bioactivos, etcétera, explican el por qué la leche materna ofrece esos grandes beneficios. Pues igual es la alimentación complementaria, en donde los macro y los micronutrimentos pasaron de ser solamente reguladores de crecimiento y desarrollo, inmunoregulación, aprendizaje y cognición, a entender que involucra al incluir en la alimentación complementaria muchos aspectos. La hidratación nos permite culturizar, arraigar patrones, enlazar al binomio o enlazar al núcleo familiar, optimizar el contenido, educar y criar y contextualizar. De tal manera que la alimentación, además de generar los beneficios biológicos, es incluyente, conduce, fortifica, previene, potencia y genera productividad en el corto y largo plazo. Esto lo hace gracias a que la alimentación complementaria se mueve en el ámbito de la nutrición epigenética y epifuncional. Esto quiere decir que juega con el pleiotropismo y la epifuncionalidad de los nutrimentos en el ámbito de la proteómica, la lipidómica, la glicobiómica de los macronutrimentos y hablando de los micronutrimentos en la metalómica y lo que en la COIEN hemos puesto a su consideración el término de la vitaminómica. Y hablar de vitaminómica es hablar de ese potencial pleiotrópico y epifuncional que cada uno de los elementos que conforman este grupo de nutrimentos tiene. Así entonces, esta es la ciencia que tiene todos los componentes de la alimentación complementaria y le dan un cauce altamente científico a un proceso potencialmente benéfico. Ahora, el tema es cómo lo vamos a hacer práctico, cómo vamos a llevar esta ciencia a la simpleza, a la aplicabilidad clínica. Esto es parte de lo que es la estrategia. Primero, ampliar el concepto y el concepto que tenemos de los organismos que hice mención permite hoy día, al ampliarlo, ofrecerles una primera propuesta de que en realidad la alimentación complementaria es un proceso a través del cual se incluye en la dieta del lactante alimentos sólidos y líquidos diferentes a la leche humana o de un sucedáneo, aportando nutrimentos necesarios para su óptimo crecimiento, desarrollo, productividad y bienestar mediante estrategias que hagan del proceso un medio de convivencia, de apego, de crianza, adquisición de patrones saludables de alimentación y de escalabilidad positiva en lo sanitario, social y económico. Parece complejo, pero esto va a ser muy simple
una vez que nosotros entendemos, el impacto positivo de la alimentación complementaria óptima va a ser en lo nutricional, va a ser en lo psicológico, es en lo económico, es en la escalabilidad. Y es un proceso que no se da solamente de los 6 a los 23 meses, sino que es un adentramiento a buenos hábitos de salud, a buena interpretación del uso de los recursos, a buen cauce de los mismos para la adquisición de los alimentos de la región, de la cultura y de los hábitos, a la oportunidad de mover todo lo que está alrededor de los sectores responsables para que las regiones más lastimadas sean las más beneficiadas a través de las políticas públicas y esto que existe sea siempre aplicable. Las metas de la alimentación complementaria, llámese ahora óptima, es adicionar todos estos elementos que ya hice mención. Es importante para la propuesta generar un documento práctico y para eso les vamos a enviar nosotros la propuesta inicial para que la enriquezcan todos aquellos que amablemente hoy día han venido aceptando la invitación de convertirse en agentes de la estrategia dentro de nuestro país y dentro de nuestra región en América Latina, incluir los aspectos que faciliten la culturización de la propuesta, que se adapten a la economía, a la familia, a las regiones y a los perfiles sociales, pero siempre optimizando el impacto en los efectos que acabo de mencionar, como la nutrición, crecimiento, inmunidad, cognición, bienestar social y económico. Eso es lo que queremos de la alimentación complementaria óptima. En el documento se ofrecen de manera simple conceptos, estrategias, esquemas regionalizados, fuentes para que ustedes puedan facilitarle, si están en una comunidad, el entendimiento de cuáles son los alimentos que sí pueden ir recibiendo los chicos y cómo pueden irse conduciendo, contener la carga negativa de la industria no responsable, facilitar la que sí lo es, generar estrategias de optimizar recursos en la familia, otorgar información sustentada con evidencia científica, promover el apego a las indicaciones del profesional, lograr las metas del proceso, son los objetivos principales que tiene nuestra propuesta. Los procesos de profesionalización se han adaptado, seguimos pensando que lo presencial es interesante, me encantaría verlos frente a frente, respirar, observar sus caras con su aceptabilidad o su escepticismo para saber yo qué es lo que debo de hacer. Así que yo no abandono esa oportunidad que espero que pronto la pandemia nos deje llevar a la práctica, pero en su caso, hoy día, con esta vía electrónica que tiene sus bondades, aunque también sus debilidades, trataremos de hacer llegar infografías, cursos en línea, redes sociales de información confiable y de enlace inmediato entre todo lo que es la red. Es decir, un método de capacitación horizontal, pero que debe abarcar a toda la región y pasar de lo que nosotros ofrecíamos como una estrategia nacional para nuestro país de alimentación complementaria óptima y saludable, a una estrategia que sea denominada la estrategia latinoamericana. Y esta estrategia latinoamericana que ofrece la Fraternidad de los Médicos Unidos por México y la Alianza para una Óptima Nutrición Materno-Infantil es la propuesta que encierra en síntesis todo lo que les acabo de vertir y que tiene un nombre oficial, como es el que leen en esta lámina, que tiene un concepto como estrategia, un esfuerzo articulado de profesionales e instituciones públicas y privadas comprometidos con la nutrición y la salud infantil, con el objetivo de optimizar el proceso de la alimentación complementaria en Latinoamérica, mejorando sus prácticas y resultados, generando adecuaciones conforme a cultura, costumbre, región y acceso alimentario, superando la inequidad, la marginación y el rezago generados por la pobreza. Los fundamentos, la triple carga, nuestra región es de las más afectadas, tenemos la oportunidad de mejorar la alimentación complementaria mediante la profesionalización y la culturización de mejores patrones alimentarios. Los ejes centrales son 7, las acciones correspondientes a cada eje central las recibirán todos los agentes que quieran participar. El diseño y la estructura es un documento extenso que describe la estrategia desde su concepto hasta los anexos que la conforman. Se describe claramente cada uno de los elementos de esta, su objetivo. Los enviamos para que ustedes la analicen y con sus reflexiones escritas relacionadas con esta propuesta inicial y sus puntos potenciales de mejora, generemos una estructura y diseño de estrategia que pueda ser aplicable a todas las regiones y en todos los niveles
optimizando la estructura y el diseño original de la estrategia, concluyendo con un documento maestro que sea susceptible de ser un vehículo de difusión simple y adaptable y adecuado y regionalizado, se difunda a través de todos los medios posibles, impresos, electrónicos, incluso de carácter coloquial entre amigos, así como decimos de la leche materna, pues hay que hacerlo esto así para mejorar la técnica. Igual haremos grupos de orden social, no necesariamente profesionales, que difundan la calidad de la alimentación complementaria a través de estrategias simples. Esto lo hará aplicable en todos los terrenos, será susceptible de medirse a través de encuestas nacionales de nutrición y salud en los países que lo tengan, y si no a través de indicadores, los que no tengan este instrumento que se cuenta en varios países de nuestra región, se registre para hacer mejora, por supuesto, en relación a lo que vamos observando de una manera continua, y llevarlo a una permanencia, es decir, generar una perpetuidad de la estrategia como un instrumento susceptible siempre de cambio y mejora y adecuación en el tiempo y las circunstancias de nutrición y salud de la infancia, como es lo que hoy vivimos en relación a lo que se vivía hace cerca de 7 décadas. Esta es la convocatoria que hacemos a la comunidad profesional, a los gobiernos, a los sectores sanitario, educativo, laboral, a los colegios, asociaciones y organizaciones civiles, a la industria de los alimentos y a los interesados en el tema. Esta estrategia tiene una coordinación general que nace en la alianza y en la fraternidad, tiene agentes nacionales, estatales y municipales, tendrá un consejo científico, comités y comisiones y un consejo administrativo y jurídico. Y hoy les proponemos que se genere, acorde con nuestra petición que se hará ante la Organización de las Naciones Unidas, como 27 de agosto, el Día Mundial de la Alimentación Complementaria Óptima. Más allá del Día Mundial de la Alimentación, hablemos del Día Mundial de la Alimentación Complementaria Óptima, que de asentarse seguramente volverán a mirarnos a todos los que estamos promoviendo esta propuesta para que se comience a cristalizar esta ambición que hoy les estamos proponiendo. Muchísimas gracias, espero que haya minutos, creo que traté de adaptarme al tiempo y esperamos sus comentarios y todos los vamos a acotar el equipo de la Alianza y de la Fraternidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Perea. Pues definitivamente que es una propuesta totalmente nueva, necesaria, y yo creo que va a venir a cubrir definitivamente un vacío que tenemos, dada la evolución que ha tenido nuestra sociedad y la población infantil. El doctor Enrique Mendoza quiere la palabra. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Mis felicitaciones al doctor Arturo Perea y a ti por esta excelente conferencia. Mi aportación es la siguiente. Punto número 1. Nosotros manejamos redes sociales, manejamos mucha información a través de los medios electrónicos. Que esto puede servir de enlace para lanzar esta propuesta. Yo me propongo para ayudarlos y para apoyarlos. Primer punto. Y consideren que puedo apoyar enormemente lo que pueda hacer por ustedes y por este proyecto, encantado. El otro punto que me gustaría saber es en qué forma podemos nosotros los pediatras privados, no los institucionales nada más, sino todos los pediatras privados e institucionales, trabajar en esta propuesta. Me interesa mucho porque yo creo que hay mucha desinformación con relación a la alimentación complementaria, no solo en los médicos, sino en la población general. Y por último, el último punto, a mí me gustaría que, no sé si podemos tocar el tema de cuáles son los cambios de la alimentación complementaria en los últimos años, específicamente alimentos alergénicos y alimentos ricos en hierro. No sé si pudieras extender un poquito ese punto. Mucho gusto. Muchas gracias, Enrique. Me da un gusto saludarte y sí, indudablemente, la magia que has generado a través de tantos años en los medios de comunicación, particularmente las redes, es un vehículo fundamental en nuestro tiempo, de tal manera que te vamos a tomar la palabra y seguramente vas a estar ahí como uno de los elementos cardinales en la difusión del documento.
Paso a la segunda. En la segunda, ¿cómo pueden participar? Precisamente es levantar la mano y comenzar a liderar en los ámbitos en donde ustedes trabajan para generar grupos que puedan darle una aportación a la estrategia. Todos tenemos oportunidad de aperturar. Una vez que les hagamos llegar estos documentos, esperamos su análisis en un lapso de 30 días para lanzar el documento maestro una vez que haya aportaciones de todo. Tercer punto, la alimentación complementaria sí ha cambiado, por supuesto que ha cambiado, y particularmente ha permitido el acabar con uno de los llamados dogmas, que en realidad era un sofisma, de la introducción temprana de algunos alimentos llamados alergénicos que en realidad no lo estaban condicionando y hoy día todos sabemos que más bien es recomendable introducirlos. Y desde el punto de vista de otros alimentos y particularmente el hierro, el gran cambio fue que desde los 6 meses de edad se tiene que involucrar en la dieta los alimentos que contengan hierro de alta biodisponibilidad. Estoy hablando del hierro y por eso hay algunas observaciones en torno a las tendencias en donde el riesgo de consumir carne en aquellos niños que practican baby led weaning que evolucionó hacia el bliss, pues habrá que considerar que estos pequeños han hecho algunas observaciones de deficiencias de hierro que ya se están comenzando a salvar y adecuar entre aquellos que defienden esta propuesta. Entonces, son de los grandes cambios, pero hay muchos más. Uno que nosotros adicionamos siempre es colocar el agua como vehículo de hidratación y contener la introducción de bebidas con azúcar o endulzadas para disminuir esa tendencia a alto riesgo, disminuir alimentos que tengan azúcares de carácter añadido, promover los que están desarrollados de índole infantil para que la población, primero los profesionales los conozcan y los ubiquen en la población para que sepan estos elegir cuáles son los, por ejemplo, los cereales infantiles que pueden ser vehículo de oportunidad de limitar el riesgo de deficiencias de nutrimentos que hacen futuro y no solamente es el hierro, adicionaría el zinc, adicionaría por supuesto la vitamina D, adicionaría vitamina A y muchos más. Espero haber respondido, mi querido Enrique. Muchas gracias, Arturo Perea. Quiere el uso de la palabra el académico doctor Reinaldo Michel. Adelante, Reinaldo. Sí. Tu micrófono está apagado. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ya he tenido una plática previa con el doctor Perea, totalmente de acuerdo. Esta es una propuesta espectacular que da para un congreso completito de alimentación complementaria y buscar la manera de incluirla en el currículum de los pediatras en formación y de los médicos familiares en formación. Creo que esto le daría una mayor difusión. Sería mi aportación y totalmente dispuesto a colaborar. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctor Perea. Gracias, maestro Michel. Indudablemente las escuelas son uno de los objetivos cardinales porque igual que la lactancia materna que ha costado muchísimo trabajo generarla como un tema cardinal que deben de aprender no solamente el pediatra, sino cualquier profesional del campo de la salud, incluso de otros campos, nos va a ocurrir exactamente lo mismo y en la experiencia de la lactancia materna creo que podemos ya predecir cuál debe ser la forma como se puede incluir en las áreas de nutrición, enfermería, en la pedagogía, en el magisterio, etcétera. Tiene que ser un patrón culturizado de alimentación complementaria saludable que le abone al crecimiento de la población. Gracias, doctor Mitchell. Sé que contamos con usted. Muchas gracias, Reinaldo Michel. La doctora Elizabeth Fonseca quiere el uso de la palabra. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Doctor Perea, un gusto saludarlo como siempre. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues yo también con todas las ganas del mundo me uno a esta excelente propuesta a través, bueno, de mi papel en la universidad, ahí en la Facultad de Nutrición. Podemos tener una gran oportunidad a través de los estudiantes y también a través de los chicos que salen a hacer servicio social
dado que el 90% de ellos está en hospitales. Entonces tenemos una muy buena oportunidad de atender esas áreas. Y también, por otro lado, en el Banco de Alimentos de Veracruz, del cual pues orgullosamente formo parte ahí de él, en la parte del patronato como presidente del Consejo Consultivo, hay 4 nutriólogas ahí trabajando. Entonces yo creo que también es una muy buena oportunidad porque ellas hacen no solamente la entrega de lo que serían apoyos alimentarios a la población, sino que les dan como parte de los requisitos es que acudan a la consulta con los hijos para que se esté teniendo un seguimiento de todo lo que es el beneficio nutricional. Entonces también es una oportunidad, se les dan talleres incluso para implementar talleres pues, de alimentación complementaria óptima, que pues sería como la finalidad que se está buscando. Entonces usted sabe que soy materia dispuesta, adelante, lo que yo pueda aportar con mucho gusto. Pues muchas gracias. Primero les saludo siempre con mucho gusto y tengo que decirlo en público, usted es un gran vehículo de oportunidad para que todos los proyectos que emanan del trabajo que hacemos en nuestro equipo se cristalicen, de tal manera que nuevamente le agradezco, sé que con usted contamos y seguramente vamos a aterrizar mucho en el campo de la nutrición como profesión y también en la aplicabilidad de la población. Muchas gracias y un gusto saludar. Igualmente, doctor, a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias a la doctora Fonseca. Y ahora quiere el uso de la palabra la doctora Sandra Fabiola Aguilar. Adelante, adelante, Fabiola. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Perea. Bueno, nosotros estamos aquí en el estado de Campeche. Nosotros somos del sur del país. Venimos de Chiapas, de una de las regiones más pobres de lo que es el estado de Chiapas. Hicimos ahí nuestra universidad y el servicio social. Y pues venimos a trabajar a Campeche y pues aquí nos quedamos. Es una realidad que prácticamente todas las comunidades mayas y las comunidades de bajos riesgos siempre tienen déficit de hierro. Eso es un hecho innegable y los números no me dejan mentir. Entonces, aquí en Campeche, tal como dicen las guías de práctica clínica, porque muchos de los pediatras cuando salimos, soy pediatra neonatóloga, jamás nos dan un tema de lactación en la universidad. Ni cómo vamos a preparar papillas, ni cómo vamos a preparar purés, ni cuántas son las calorías, que eso tal vez no es lo más importante, pero solamente tenemos como referencia lo que son las guías de práctica clínica. Cuando llegas a un hospital comunitario o empiezas a dar consulta por primera vez que tienes tu vademecum de cuántos gramaje tiene la amoxicilina, porque tampoco lo sabes después de salir de la universidad, te das cuenta que el gran tema en lo que es el niño menor de 1 año es la introducción de alimentos diferentes a la leche materna. Entonces, si simple y sencillamente tenemos cuadros de guías que no tienes mucha idea como pediatra. En esta situación que estuvimos, nos dimos a la tarea de buscar información, de ver cómo podemos darle una dieta a las mamás, porque tengan la certeza que las mamás tampoco tienen idea cómo darle de comer a sus bebés ni a sus hijos. Entonces, para ellos en el área de Campeche, sobre todo específicamente en el lugar donde yo estoy, el desayuno es café con galletas. Entonces, eso desayunan los niños. Y nos dimos a la tarea precisamente por eso, de elaborar un manualito de lactación muy básico, que lo compartimos en el grupo de la fraternidad, creo que varios lo tuvieron ahí, con recetas. Entonces, con recetas que tenemos en la región, incluyendo incluso la chaya. Entonces, y así como dice usted que tenemos la base que nos dan los laboratorios, que para dar un menú de lactación en los niños, un manual, un bosquejo de cómo va a comer un niño después de 1 año. Entonces, también cambiarlo y adecuarlo ciertamente como usted lo dice, porque aquí no conocen que es un waffle. Entonces, en las ciudades sí, pero sí saben que existe el frijol con puerco. Entonces, y por lo general, por costumbre, no daban la carne. Y pues hace 12 años que me nació mi hija, tampoco sabía cómo darle de comer. Entonces, en la alimentación y los cambios de lo que es la alimentación complementaria, nos hemos dado cuenta que es un proceso muy dinámico. Entonces, y hace apenas unos años, al actualizar el manualito que hicimos, pues ya vimos de que ningún alimento está proscrito
y que la técnica de alimentación que sea preferida por el niño, independientemente, y si no come por papillas, si come por trocitos y lo que sea, pero el chiste es que el niño coma. O sea, coma lo que tiene hierro, lo que tiene a la mano, porque si no, no le dan. Y la realidad también por acá es que el médico general y el médico que está en la comunidad no da suplementos. Entonces, se les olvida el pinzamiento tardío de cordón umbilical, que es de ahí donde empezamos a tratar la deficiencia de hierro. Entonces, y tenemos muchos niños con anemia de lactante. Entonces, estoy dispuestísima a participar, sobre todo en el área de Campeche, en lo que es el proyecto. De hecho, ya tratamos de meter una iniciativa en el Senado hace un año. Entonces, tomando en cuenta los 1000 días de lo que es el bebé y sobre todo enfatizando en el cuidado prenatal y la alimentación de la mamá. Entonces, para poder cambiar ese rango epigenético y poder crear un ser humano más sano desde el inicio. Entonces, yo estoy aquí con toda la disposición del mundo. Esa ha sido mi fuerte desde que soy mamá y supimos y me di cuenta que no sabía cómo alimentar a mis hijas. Entonces, esto se puede traspolar a una comunidad porque todo esto puede ser que cambie la vida de una generación completa y, como usted dice, la situación económica de la comunidad donde estamos. Entonces sí podemos hacer mucho con una cosa bien básica. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por Gracias, su comentario y su aportación. Exactamente eso es lo que creemos que se puede y se habrá de hacer en cada una de las regiones de nuestro país. Usted con su experiencia evidentemente adecuará la propuesta de tal manera que el documento maestro que tiene la propuesta básica científica, lo que es la admisión complementaria, tiene el apartado de regionalización para que usted sobre esto, ese documento lo adecue a la comunidad que trabaja, a la familia que trabaja, al individuo que trabaja, porque nuestra propuesta involucra también el tema de lo que es la introducción o la oportunidad de la suplementación, como usted dice. Todo eso, afortunadamente, creo que está involucrado. Tenemos el sentido claro de lo que es la programación de preferencia alimentaria prenatal a través de la lactancia materna, como bien lo dice usted. La alimentación complementaria no inicia a los 6 meses, inicia mucho antes, y todo eso esperemos que con el documento que ustedes amablemente van a analizar y enriquecer, se pueda llegar a un documento maestro. ¿Cómo? Sí. Muy bien, hay felicitaciones para el doctor Arturo Perea, la excelente iniciativa. Creo que es muy claro que tenemos un problema muy serio de sobrepeso y obesidad. Es muy claro que las escuelas de medicina y el adiestramiento de médicos jóvenes haciendo especialidad carecen de información para este tipo de necesidades de la población que han sido tan evolutivas y que ahora con esta propuesta, pues yo creo que vamos a tener resultados magníficos. Quiere el uso de la palabra el doctor y académico Héctor Villanueva Cliff. Adelante, doctor. Gracias, Lalo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para ti y para Arturo. Realmente, pues es un placer escucharlo y verlo, y a este grupo que tú has llegado a formar. Estamos nosotros, por supuesto, participando y apoyando a Arturo. Hay muchas cosas que hacer. Yo creo que cada universidad tiene su forma de trabajar, cada facultad de medicina también lo tiene, pero que es muy importante la participación de todos los pediatras y los médicos en esto, y obviamente unir los esfuerzos de nutriólogos y de educadores en salud. Entonces, Arturo sabe que cuenta con nosotros. Aquí en Chihuahua tenemos un grupo fuerte de trabajo, tanto en el hospital infantil como en la Facultad de Medicina y en otras áreas de la consulta externa. Muchas gracias, bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias, Héctor. Un abrazo. No sé, adelante, Arturo. Bueno, agradecer al maestro Villanueva su comentario, y sí sabemos que contamos con verdaderos
ejes columnares de esta potencial estrategia en toda la República. Hoy también, la verdad, tendría que decir solo que agradezco a nuestros compañeros de la región, a nuestros colegas, al doctor Nelson Faría, que amablemente está con nosotros, pues bueno, que se van seguramente a involucrar y que algo va a salir de aquí. Yo quisiera, si me permites, a reserva de que siempre nos pides un comentario final, Lalo, decir que soy el portavoz de una propuesta en donde la fraternidad y la alianza hemos encontrado la comunión de trabajo académico en favor de la población de niñas, niños y adolescentes, y que atrás de ti, de mí, está gente buena, gente que están totalmente convencidas de que este vehículo que se ha conformado nos va a llevar a buenos resultados en lo que nosotros queremos, que es la parte esencialmente académica para mejorar la salud de la población de niños y adolescentes y de las futuras etapas adultas. Definitivamente que sí. Y también quiero mencionar que el doctor Nelson Faría es delegado en Venezuela, el país hermano de Venezuela. También tenemos las felicitaciones y aportaciones y solidaridad del doctor Pedro Tostli Riquelme, que está en Puebla y aquí presente. Pedro, te mandamos un saludo. Muchas gracias por tu solidaridad. Estamos seguros, yo estoy convencido que desde abril del año 2020 he aprendido tanto gracias a todos los excelentes médicos que participan con la fraternidad médica por la salud, Médicos Unidos por México. Y no quiero extenderme, quiero mejor dar lugar al doctor Nelson Faría, que quiere el uso de la palabra. Adelante, por favor, Nelson. Tienes apagado tu sonido, Nelson. Tu audio está apagado. Ahora sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Se apagó de nuevo. Buenas noches. Contento de estar acá, que ustedes me hayan recibido en este grupo. Estoy asombrado por la iniciativa, me parece excelente. Yo estoy en una condición ahorita muy particular y me refiero al hecho de que la pandemia por lo menos me tiene retirado de mi trabajo habitual. Estoy jubilado del sector salud en el sector público, pero estoy dispuesto a participar. No va a ser fácil, pero no me va a faltar corazón para acompañarlo. Hay algo aquí que a mí siempre me ha llamado la atención con respecto a la alimentación complementaria, y es el hecho de que, y ya ustedes lo han adelantado, hay, como les dijera, poca información dentro del personal que de verdad debe manejar esa información. Y yo tengo la sensación, y no sé si ustedes piensan lo mismo, de que la alimentación complementaria se está llevando mucho por información que dan los, entre comillas, influencers, más que por académicos y por gente formada. Y eso nos pone en desventaja a nosotros como académicos, pero pone en desventaja al paciente, porque se está llevando una información, yo pienso que es copia y pega, cosas que no tienen fundamento, y las madres atienden mucho a eso. Yo creo que con esta alianza y con este proyecto vamos a aclarar muchas cosas, los médicos vamos a manejar mejor información y vamos a poder tomar el papel que nos corresponde. Es lo que quería decir, les vuelvo a agradecer, cuenten con mi trabajo. No, yo sé que no me va a ser fácil y siento que tengo una gran responsabilidad, pero estoy gustoso de aceptarlo y les agradezco a ustedes que me hayan permitido estar con ustedes. Muchas gracias, María Nelson. Quiero mencionar que hay felicitaciones del doctor Jorge Chuk, del doctor Luis Sierra Herrera, del doctor Enrique Mendoza, de la doctora Josefina
Arlaza, de Reinaldo Michel, de otros tantos, y quiero darle la palabra también que le está pidiendo el doctor Pedro Tostli Riquelme. Adelante, Pedro. Muy buenas noches a todos, queridos compañeros. Felicitaciones a Arturo Perea y al doctor Eduardo Antonio Lara por tanto entusiasmo, por tanta energía, tanta estamina que le echan a los asuntos de la pediatría en nuestro país. Yo creo que la alimentación complementaria existe ya desde hace tiempo, pero hay que optimizarla, como dice Arturo, y hay que llevarla a todos los ámbitos de nuestro país, de nuestros lugares de origen. Y como decía la doctora Fabiola, yo pienso que muchas veces esa alimentación complementaria tiene que aprovechar los recursos de nutrientes y los recursos alimentarios que se usan en las localidades. O sea, porque no vamos a llevar un alimento ideal de papillas que el niño desconoce y que lo van a apartar de la dieta familiar en un futuro. Hay que ir introduciendo pues alimentos de los que son parte de la dieta familiar. Y bueno, pues los sitios de penetración, yo creo que uno son los colegios de pediatría de las localidades, 2, las escuelas de medicina, 3, las escuelas preparatorias, porque en dichas escuelas preparatorias pues están alumnos, alumnas que en un futuro van a ser papás y mamás y que tienen que tener un esbozo de lo que debe de comer un bebé. Además, por supuesto, de la lactancia materna. Muchas gracias y que Dios reparta suerte. Muchas gracias, Pedro Tostli, por tu comentario, por tu solidaridad y sobre todo por tu amistad, que ha sido siempre tan gentil. Hay felicitaciones del doctor Manuel Ortiz. Muchas gracias. Felicitaciones para el doctor Perea. Y bueno, pues estamos casi llegando al final. Sé que hay gente que conoce muy bien. Creo que el doctor Guillermo Milán quiere la palabra. No. ¿No? Bueno, muy bien. Pues Arturo, yo adelante, Lalo. Con mucho gusto. Pues nada más, sin el novio de tiempo, acá en el norte, en Torreón, Coahuila, estamos totalmente convencidos. Es una personalidad, Arturo, y ha trabajado, ha sabido inculcarnos trabajar en grupo. Estamos totalmente de acuerdo y esta innovación debe ser de equipo. Gracias por invitarme, Arturo, y estamos contigo. Y estamos con esta modificación. Gracias. Muy bien, muchas gracias al académico doctor Guillermo Milán. Arturo, no sé si quieras hacer un comentario pues, prácticamente final porque ya estamos en el tiempo. Gracias, Lalo. Sí, quiero agradecer el comentario del doctor Nelson Faría. Efectivamente, tenemos que generar influencers. Yo creo que Enrique nos va a ayudar mucho para eso y vamos a tener otros medios para generar a esos elementos que van a comenzar a ser un contrapeso para aquellos que, sin ser científicos y mucho menos expertos, han decantado hacia prácticas indeseables. A Pedro, siempre su amable y empática actitud para con nosotros. Un abrazo para ti, para tu hija, para tu esposa. A Memo, un abrazo también. A todos ustedes, a mi maestro, el doctor Luis Lauro, quien aprecio mucho allá en Monterrey. A todos, verdaderamente muchas gracias. Y les quiero decir en conjunción que es un trabajo así, con esencia fraterna, con esencia solidaria, con esencia exclusivamente dirigida hacia los niños, las niñas, los adolescentes, a través de los que somos responsables. Y pues aquí nos estamos viendo. Muchas gracias, Lalo, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.